La fiesta comienza. Subimos la inmensa pirámide que se erige en las entrañas de esta ciudad-estado adversaria. Escucho los tambores, las flautas y los cantos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dar Creativo. Como todos los sábados me encuentro con Henry. ¿Cómo estás? Hola Nikki, un gusto saludarte. ¿Cómo están ustedes también? Gracias por acompañarnos este sábado nuevamente. Hoy es sabadito, ¿verdad? Sabadito de podcast. Sabadito de podcast. Y traemos un gran invitado. Sí, traemos a un gran escritor. Escritor hondureño. Hondureño. Está sacando la casta, como dicen por ahí, la está sacando del estadio allá por Francia. Del otro lado del charco. Ajá, del otro lado del charco. y la verdad lo está haciendo muy bien. Él está representando a Honduras, ha sacado ya algunos libros. Sí. Y bueno, no hay que darle más, ¿cómo es? No hay que darle más largas. Les presentamos a Carlos Humberto Santos. Bienvenido. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Nicky. Muchas gracias, Henry. Y sobre todo gracias a Dar Creativo por el espacio y la oportunidad de venir a compartir con ustedes. Estamos súper emocionados porque sos un orgullo catracho, la verdad. Orgullo catracho, sos escritor, sos máster en literatura comparada. Ya nos vas a explicar qué es eso. Sí, necesitamos saber qué es eso. Sí, te fuiste a estudiar desde muy pequeño. Bueno, no, perdón, después del bachillerato a Francia, ¿verdad? Exacto, tenía 18 años, terminé mi bachillerato hondureño y mi bachillerato francés. Ajá. Y apliqué para irme a Francia, me aceptaron en la universidad y bueno, me enrumbé, ya que ya conocía el sistema francés por el Liceo Franco Hondureño, entonces decidí aventurarme y bueno, aquí estoy, ya terminé la maestría, hice mis 2 licenciaturas, terminé la maestría, ahorita estoy... Estás en el doctorado ahorita, ¿verdad? Wow. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 25 años. 25 años. Y ya va por el doctorado. Ya va por el doctorado, tiene 2 licenciaturas y una maestría. Wow, sí, sos un orgullo. Actualmente estás viviendo en Francia. En Francia, sí. Y andas de pasada por acá por Honduras. Exactamente, ya llevaba un buen tiempo de no venir, más o menos 4 años. Ok. Ya me hacía falta. Sí. Y bueno, quería venir a ver a mi familia, volver a la patria, la tierra, la gente, y también para presentar mi segundo poemario que publiqué allá en Francia con una editorial francesa. Sí, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso, sí. Está muy interesante. Contanos, antes de hablar de tu carrera y de tus libros, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tus papás? ¿Tenés hermanos? Contanos. Bueno, yo soy hijo único, de una madre soltera. Okay. Y la verdad es que mi infancia fue una infancia de lector. Incluso cuando no sabía leer, siempre me sentía atraído por los libros. Mi madre dice que cuando tenía como 1 año y medio, 2 años, me iba y me perdía en la sección de revistas del súper, me ponía a ojear. No leía nada, pero veía las imágenes y eso ya era suficiente para atraerme. Y después... mi madre siempre me leyó cuentos, me leía poemas, me contaba historias que ella se inventaba así de la nada. Wow, y eso siempre, digamos que me fue trabajando. Ya cuando aprendí a leer y escribir, pasaba escribiendo. Cuentos, historias. Cuentos, escribía poemitas, escribía historias. Cuando leía un libro, a veces no quedaba satisfecho con el final o quería más. Inventaba una segunda parte o le cambiaba el final. y también sucedía con las películas. Miraba una película y me inventaba cuál sería la segunda parte de la película o qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido de esta manera, y como una versión paralela de la spin-off de la súper creativo. Exactamente. Wow, bueno. Así que, y bueno, siempre leyendo, siempre cargaba un libro. Siempre andaba un libro conmigo, siempre fue mi mejor amigo, e incluso hoy siempre ando un libro, aunque vaya a un lugar donde sepa que no va a haber mucha oportunidad para leer, siempre ando un libro porque me da como seguridad, como un amigo, una presencia que
muy acogedora, muy calurosa. Y bueno, digamos que una infancia de lector y feliz porque siempre estuve en contacto con los libros. Ah, wow, sí. Interesante. Sí, pinta. Y tú, bueno, decís que ahí empezó tu gusto por la lectura porque tu mamá te lo inculcó prácticamente. Exactamente. Ajá. Sí, también jugó un rol muy importante el colegio, el Liceo Franco. Ajá. El Liceo Franco hondureño siempre se encargó de inculcar la lectura, siempre el compartir, ir a la biblioteca. Uno cuando estaba chiquito iba siempre a la biblioteca una vez a la semana y alquilaba libros, y eso formaba parte de la enseñanza. Y eso también ayudó un montón. Ya traía, digamos, el gusto, y eso, eso lo alimentó, y siempre iba con más ganas, y ya sabía, tomaba un libro para un fin de semana, y ya para la siguiente semana ya sabía cuál iba a agarrar. ya sabías el siguiente. Exactamente. ¿Te hacen falta las bibliotecas físicas entonces? ¿O qué tanto? Fíjense que las bibliotecas físicas, tengo una relación muy fuerte con el libro. Ajá. No solo por el texto en sí ya es algo muy importante, y es lo fundamental. No tengo ningún problema en leer digamos, en papel así suelto, o en computadora o en tableta, pero si tengo la oportunidad siempre voy a escoger el libro, porque es algo más físico, más sensorial. La página, el tipo de tipografía, el olor, cuando está el libro nuevo, cuando está muy viejo. Exactamente. Es como una puerta a otro mundo, no solo por las palabras, por lo que inventan las palabras, sino también por el objeto en sí. Te transporta a la historia. Exactamente. Así que siempre que tenga la posibilidad, siempre voy a escoger un libro en físico. Si no me recordaba, ¿vos te acordás la película la serie, Joe? You. Sí. Que esa es, no sé si la viste en la serie. Sí, que él habla de los libros y todo, de los que tienen en una cabina. Bueno, esa cabina es... Espero no terminar como él, pero... Esa cabina rara, pero es interesante para lo que fue hecha la cabinita esa de vidrio, ¿verdad? Que tenían. Sí, era como su escape. Sí. Era restaurar libros. Restaurar libros. Es cierto que el libro en sí puede servir para escapar de la realidad, o hacerle frente a la realidad, como una manera de resistir. Y yo siempre lo vi de esa manera, porque yo cuando era un niño, cuando estaba chiquito, siempre pasé mucho tiempo solo por circunstancias. Era una madre soltera, hijo único, y a veces, como digo, es algo que siempre tengo hoy, es algo que siempre me marcó, es el libro como compañía, como seguridad, como algo muy, muy importante. Muchos niños se inventan amigos imaginarios, vos tenías tu libro. Exactamente. Inventaba sus propios libros imaginarios. Bueno, y ahora que nos contás que vivías solo con tu mamá, ¿qué te hizo irte tan pequeño a estudiar fuera? No fue fácil para nada. Me imagino. Para ninguno de los dos, porque es difícil para el que se va, pero también para el que se queda. Sí. Y sobre todo en su caso, como les había dicho, madre soltera, solos, los dos en la casa. Sí. Tuvimos, digamos, tenemos la bendición de tener yo tengo la bendición de tener una tía que es como una segunda madre, que siempre me ha apoyado también, y que es una presencia muy importante, y que hoy viven juntas las dos. Y digamos que eso quizás alivió un poco la partida. Pero bueno, fue muy difícil. Lo que me motivó fue el hecho de que yo quería estudiar literatura. Lastimosamente en Honduras por el momento, y espero que eso cambie poco a poco, tengo mucha fe para lo que se viene para Honduras. Pero al menos en 2015, hasta 2015, no había muchas fuentes después de los estudios literarios para la investigación literaria, para la apertura de la literatura a las otras ciencias sociales.
las cienciaturas también, todo lo que se puede hacer con literatura, que de hecho lo que me llevó a la literatura comparada. Y digamos que en Francia siempre ha sido un país muy abierto a la cultura, al estudio de las letras y de las artes, muchas oportunidades para después seguir, porque después de la licenciatura yo tenía perspectiva algo más que fui descubriendo, pero sabía que iba a seguir, y así que fue la oportunidad perfecta. Así que ya conocía el sistema, ya hablaba la lengua, y así que no fue muy difícil la elección, y económicamente nos dimos cuenta que no era inalcanzable, no es la universidad privada, es la universidad pública. Ahora estoy en la Sorbona y es una universidad difícil de acceder a ella, pero una vez se accede no es como que hay que pagar, es abierta, es pública. Exacto, abierta a todo el mundo, es pública. Y bueno, es por eso que decidirme en busca de un sueño. Y luego escribís el primer libro. Tu primer libro lo escribís en el 2018. Exactamente, fue publicado en 2018. La verdad es que yo había escrito ya varios poemas, pero en ningún momento se me ocurrió reunir o compilar o hacer un poemario. Y ya había yo hecho lecturas en Paradiso con la maestra Narela Vélez, actual ministra de Cultura. Ella me había invitado, había leído, y un día hablando con ella me dijo: Carlos, haz una selección de tus poemas y envíamlos a ver qué podemos hacer. Estando vos allá, ¿verdad? Estando ¿Ya yo, estabas allá? Eso fue en 2017. Entonces me dijo: ve trabajando ya en Francia, haz una selección, si tienes que retrabajar textos, pues hazlo y vemos a ver qué pasa. ¿Ella sabía que vos escribías? Sí, ya sabía, ya había leído en Paradiso, había hecho lecturas y todo. Okay. Y entonces hice eso, reuní los textos que yo creía que eran los mejores, se los envié y ella me dijo: haz una traducción en francés y también hacen una traducción en inglés, a ver. Ese fue en 3 idiomas, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces yo me dije: va a ser un buen trabajo, va a ser un trabajal. Entonces me puse a traducir, le pedí ayuda a un amigo porque para relecturas, también para correcciones. Y bueno, hice la selección de los textos, hice la composición de los textos, que también es otra cosa, componer el orden, si va a haber un orden temático, cronológico, qué camino va a seguir. Y luego las traducciones, el trabajo de la traducción, y ya al final, en 2018, hicimos el lanzamiento, aprovechando que yo venía a Honduras, y ahí hicimos la presentación. ¿Pero vos hiciste entonces todas las traducciones? Sí, hice las traducciones con la ayuda de un amigo. Qué pinta. Sí. Wow. Se llama Bocetos de un cuerpo sin forma. Exactamente, Bocetos de un cuerpo sin forma. ¿En francés cómo? Esquisse d'un corps sans forme. Ya. Okay. Bien. Traducción ahí, Nicky, por favor. El subtítulo. El título, la verdad, surgió de mi concepción de la literatura, es decir, la literatura como libertad absoluta con el lenguaje, con las palabras, y mostrar que no hay formas fijas, que no hay lenguas fijas, que no hay temáticas fijas, que si algo se aborda de una buena manera, pues siempre puede ser poético, siempre puede ser literario. Y ahí yo, en ese poemario, yo digamos que surfé entre los temas, entre las formas, porque hay poemas en verso, en prosa, hay incluso un diálogo teatral. Entonces jugar un poco con las formas y mostrar que, si bien es cierto, la academia se encargó de parcelizar los géneros para que nos entendamos al hablar, en los hechos reales, cuando uno estudia los textos, en realidad es más difícil y hay que matizar un poco las cosas, porque la poesía siempre va a tener algo de narrativa, la narrativa siempre va a tener algo de teatral, el teatro siempre va a tener algo de poético, y al final yo creo que más que géneros en la literatura son transgéneros, siempre hay comunicación, siempre las fronteras se interconectan. Exactamente, hay interconexión. Oye, pero fue muy bueno.
Sí. Creo que hasta se agotó, ¿verdad? Sí, se agotó. Se agotó. Ahorita vamos a ver si podemos sacar una segunda edición. Sí. Pero ahorita está agotado el libro. Y siempre que me preguntan me da pena porque no hay cómo decirles que se agotó. Sí, es necesaria una segunda edición. Sí, es necesario, sí. ¿Y la editorial con quien lo sacaste con quien lo imprimiste fue aquí o fue aquí en Honduras, en Librería Paradiso. La editorial cofundada por el maestro Rigoberto Paredes y por la maestra Narela Vélez. Ajá. Wow. Para mí es un gran honor y haber publicado mi primer poemario con ellos. Con ellos, sí. Y aquí en Honduras, qué bueno que lo hiciste. Porque ya ahorita el segundo. Sí. Ese ya fue en Francia. Ese ya nació ya en Francia, se publicó allá en Francia con una editorial francesa. Ese se llama El Altar de Sacrificios. El Altar de Sacrificios. Ese está en francés y español, ¿verdad? Exacto, en francés y en español. Lo publiqué, yo envié el manuscrito, llevamos ya bastante tiempo trabajando en la publicación. Yo envié el manuscrito en 2020, a finales de 2020. Y como 3 meses después recibí la respuesta, me confirmaban que se habían interesado por el original y que habían decidido publicarme. ¿Vos lo envías directo o tuviste a alguien que te...? Yo lo envié a la casa editorial a una colección que se llama Le Vrai Lieu. Era una colección de poesía más como de lo cotidiano, de la vida de todos los días. Ah, ok. Pero ¿la colección de los cuadernos azules sí. es la editorial o no, es una colección, es una editorial que tiene varias colecciones que toca diferentes temáticas, diferentes formas. Pero no todos son poemarios. No, la mayor parte sí son poemas, son poemarios, pero tienen como 2 colecciones de narrativa biográfica y otra más tipo novela, más ficción. Y entonces yo lo envié a esta primera colección. Y ellos me respondieron, me dijeron el original está muy, muy interesante, pero lo vamos a enviar a esta otra colección porque creemos que encajaría mucho mejor con los cuadernos azules, Le Cahier Bleu. Y fueron los Le Cahier Bleu los que me contactaron, me dijeron que me iban a publicar porque Le Vrai Lieu, la primera colección, era una colección de poesía, como les decía, más de lo cotidiano, más del día a día. Y los cuadernos azules, Le Cahier Bleu, es una colección más de poesía mística. Y es cierto que mi poemario tendía muchísimo más al misticismo, al encuentro de lo espiritual, en el sentido de lo místico, como los poetas místicos cristianos. Y fue algo innovador, creo yo, dentro de la colección, porque hasta ese entonces los poemarios eran de mística cristiana y yo fui el primero que llegó con un misticismo más maya que otra cosa y con un sincretismo mezclando las religiones, las culturas y mostrando que siempre hay diálogo entre los pueblos. Y también porque mi objetivo era mostrar lo que es el continente americano, es decir, un continente que no tiene una identidad, es una identidad hecha de identidades. Son varias, y que no somos ni indígenas, no somos ni europeos, no somos ni afrodescendientes, no somos tampoco de ascendencia árabe, no somos de ascendencia asiática, somos todo eso y todo eso a la vez. Qué bonito. Somos un pueblo en constante comunicación y que hace que todas las culturas se comuniquen, se encuentren. Es como que convergen todas las culturas aquí. Exactamente. Es como una convivencia, ¿no? Al final de todo. Y cuando vemos muchas veces muchos ritos cristianos, nos damos cuenta que al final estos ritos tienen un eco con rituales mayas, con rituales garífunas, y que nuestra manera de abordar la espiritualidad es muy particular y yo creo que es algo muy único del continente y que las demás regiones del mundo no tienen. Es decir, que la migración que hubo en el continente americano no se dividió, no se parcializó, no se convirtió en diásporas, sino que se convirtió, como diría el autor martiniqués
Chamoiseau, se convirtió en metásporas, es decir, no fueron comunidades divididas, sino comunidades siempre en comunicación. En comunicación, ajá. Sí. Qué bonito. ¿Nos vas a leer un poema de esos tan místicos que me dijiste que tenía, verdad? Sí, claro que sí. Sí, ¿verdad? Traje 2 poemitas, les voy a leer uno si quieren. ¿Sí? Es el poema con el que abro el poemario justamente. Okay. Y que van a entender por qué hablo del altar de sacrificio. Okay. Es un poema que escribí en honor a uno de los gobernantes mayas de Copán, 18 Conejo. Ajá, 18. Y su nombre en maya era Huaxaclahum Ubajcahuil. Y ese es el título del poema. Vamos a ver. Ok, excelente. Huaxaclahum Ubajcahuil. Durante esta cruel espera, logro imaginar el sol ardiente y los perfumes de la selva, embriagando mi ciudad-estado roja. El gemido y el vuelo de las guacamayas y los quetzales llegan a mis oídos delirantes. Casi podría bañarme en sus plumajes benditos para convertirme en una de las estrellas más hermosas. La fiesta comienza. Subimos la inmensa pirámide que se erige en las entrañas de esta ciudad-estado adversaria. Escucho los tambores, las flautas y los cantos. Todo palpita llevado por la música. Enfrente de mí desfilan los cadáveres despedazados de mis guerreros. Una lluvia de flechas y lanzas nos robó la victoria y la grandeza que nos esperaba. De ahora en adelante, mi ejército pertenece a los señores del Xibalbá. Perdimos una batalla que nos costó toda la guerra. Ahora soy una divinidad caída. Pero encontraré la gloria eterna en este altar de espiral que será la cama sobre la cual me acostaré por última vez. La muerte me besará con dulzura. Será una ascensión que me permitirá reconquistar mi honor y el de mi ciudad-estado. Mi muerte será una nueva vida. Soy Aspu, el cazador, la concha creadora, el príncipe artista y el guerrero. Frente a mis ojos solo puede estar el infinito. Dioses y demonios se dibujan en la terrible agonía del cielo. Subiré hacia ellos con los brazos abiertos. Mi sangre inundará los templos, las escalinatas, las estelas, el arte de las esculturas, el campo de pelota, toda mi tierra, el maíz y mi pueblo. Seré uno con el mundo porque le pertenezco. Me abandono entonces a mi destino. El sacerdote se acerca y yergue su puñal de piedra. Perfora mi pecho, lo abre con sus manos y arranca mi corazón danzante. Lo muerde y lo eleva al cielo. Lo ofrece al sol mortalmente herido y a la luna naciente que anuncia el triunfo de la noche. Mi sangre brota y corre como un río. Mi nahual se diluye en mi carne con los últimos latidos de mi corazón apagándose. Para terminar el ritual me decapitan. Mi cabeza rueda, el mundo gira, todo se derrumba y, alejándome de mi propio cuerpo sacrificado, no puedo evitar sonreír con horror. Ahí están las tinieblas, recibiéndome. El recuerdo de Oxhuitic fue mi último estremecimiento. ¡Wow! ¡Wow, qué bonito! ¡Wow, qué increíble! Me transportó. Sí, estaba como imaginándome eso. Ajá, qué sí. bonito, felicidades, está súper bonito. Muy bonito, wow. Sí, te teletransporta, definitivamente, sí. ¿Verdad? Te hace como... No, sí. ¿Cómo le llamas a esto? Porque es bien descriptivo en realidad, o sea, Ajá. Al final todo esto te lleva a un punto, o sea, te lleva a un punto y te hace hasta poder verlo en tu imaginación. Gracias. Yo creo que si lograron sentir algo del poema, verlo, como dicen, transportarse, quiere decir
que logré el objetivo. Muchas gracias. Sí, está muy bueno. Sí. Muy bueno. Pero contanos un poquito. A la hora de que vos escribís estos poemas y todo esto, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿En qué momento te inspiras para hacer esto? ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿en cuántas partes vos, por ejemplo, escribiste esto? Contanos un poquito acerca de esto. Sí, el proceso creativo. Ajá, el proceso creativo. La verdad es que con la poesía hay algo muy, muy interesante, y es que yo sí creo mucho en eso de la inspiración. Dicen que es un mito romántico, de los románticos que hablaban de la inspiración, y que en realidad más que inspiración es transpiración. Y yo creo que es cierto, hay mucho de trabajo arduo, pero en la poesía en sí, cuando uno intenta escribir algo como esto, tiene que dejar guiar, llevar. Hay momentos en los que se viene una palabra y dice, llevo ya varios minutos con una palabra en la cabeza, uno la acaricia, la dice a veces en voz alta, y dice, hay algo, y escribe la primera palabra y se viene como cascada todo el resto. Sí, exacto, el resto del poema. Y yo creo que para la poesía hay mucho de inspiración, y son momentos así. Yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa, puedo estar, digamos, limpiando el apartamento o caminando en las calles de París, y me tengo que precipitar a un café y saco la libretita y me pongo a escribir, o estoy limpiando y dejo caer la escoba y me voy a la mesa y me pongo a escribir lo antes que se pueda, porque muchas veces ya me ha sucedido que digo, wow, eso está increíble. Me voy a acordar después. Sí, me voy a acordar después. Y pueden suceder dos cosas, o no me acuerdo, o ya cuando me siento, ya está muerto. Ya no tiene sentido. Exacto, perdí la oportunidad. Perdiste, ajá. Y entonces ahora, del momento en que siento algo, paro lo que estoy haciendo y me pongo a escribir. Así que es como algo muy, digamos, errático. La escritura, al menos para mí, de la poesía es algo muy, muy errático. Que dicen que la poesía como que llega, te interrumpe. Exactamente. Entonces ahí hay que aprovecharla. Exactamente. E incluso cuando se lee poesía siempre es como una interrupción de lo cotidiano. Exactamente. Y ya, bueno, sí, para el resto, digamos, si quiero escribir un cuento, todavía no he publicado narrativa, pero espero publicar muy pronto narrativa. Y ya con un cuento, ya con, digamos, con narrativa mucho más larga, sí, eso ya requiere mucho más trabajo, trabajar más, en el caso, digamos, de una novela se requiere un esquema, ya saber hacia dónde vas con los personajes, hasta dónde los querés llevar, o si no los querés llevar a ninguna parte, y que eso se convierta en algo que no se sabe qué puede ser. Por ejemplo, Cortázar con Rayuela, él decía que era, no sé, es como un paseo, pero los personajes se mueven sin moverse, y es una locura. Y el lector también se mueve porque está obligado a jugar, a seguirlos y a jugar con el libro también. De hecho, es para regresar a lo del libro físico, creo que es algo que se perdería, digamos, con una novela como Rayuela, que requiere ir de una página a otra sin seguir el orden de las páginas. Creo que se perdería si fuera en PDF porque sería más difícil. Es algo palpable. Entonces, como les decía, la narrativa siempre requiere más transpiración que inspiración, pero en el caso de estos textitos así más poéticos, pues... Son como momentitos de eureka. Exactamente. Y a veces me sucede que, digamos, con una novela puedo decir, bueno, me siento, escribo 3 horas o 4 horas y me puedo programar. En cambio, con la poesía uno se puede programar. Ya me ha pasado que han pasado meses y que no escribo un poema, y a veces en un mes escribo una cantidad de poemas increíble. Es muy invariable, la verdad. Ahora, pero ¿vos crees que es lo mismo cuando vos tenés una responsabilidad de escribir, y que ya es un trabajo, que ya es una compañía que te dijo, Carlos, tenés que escribir esta historia o esta cantidad de libros o esta novela en este tiempo definido, o si definitivamente crees
o sea, hay una inspiración, o sea, la inspiración ¿qué tanto cambia entre lo que vos estás haciendo ahorita porque te gusta, porque te encanta, a que sea una responsabilidad que te digan para el otro mes? Para el lunes necesitamos esa novela. La verdad es que con la poesía yo creo que no podría. Si me lo impusieran, no podría, porque simplemente no saldría. Sin embargo, creo que con la narrativa sería más fácil. Trabajosos, cierto, pero más fácil en el sentido que podría obligarme y obligarme a escribir como este escritor japonés Yukio Mishima, que tenía su obra, digamos, su obra seria, su obra artística, con sus novelas, sus piezas de teatro no y kabuki, y luego tenía y sus poemas también, y luego tenía esta otra obra que era como la obra, como quien dice, de trabajo, que tenía contratos con editoriales o con revistas, y que tenía un tiempo limitado. Entonces él siempre como que lo dividía y decía, bueno, aquí es más la inspiración, más el placer de, lo que le gustaba a él, estructurar, de parir, digamos, y aquí es como la necesidad de decirme, bueno, vamos a entregar este trabajo porque es parte del contrato con tal grupo editorial o con tal revista. Así que, bueno, por el momento no tengo que vivir eso, pero creo que no se me haría imposible. Con la poesía sí, creo que sería muy difícil y creo que no lo haría. Pero con la narrativa creo que sería más. Y con el ensayo también, con el ensayo aún más. Con el ensayo es más, como el ensayo no hay invención en el sentido más puro. Claro que se puede inventar con el ensayo, y Borges lo demostró con los ensayos extremadamente lúdicos y divertidos y muchas veces ficticios. Pero creo que, digamos, con una buena bibliografía uno se puede encarrilar y sin ningún problema. Ok, bueno, ya saben, para el lunes. ¿Y por qué poesía? ¿Por qué empezaste con esta? Pues, ¿por qué te llamó tanto la atención la poesía? Porque creo que en el fondo, como decía antes, eso de la cuestión de los géneros, en el fondo la poesía es la fuente de toda obra literaria. Mallarmé decía que la poesía es la radicalización de la literatura. Y es cierto que la poesía fue el origen de todo. La Ilíada y la Odisea están escritos en versos y son considerados poemas épicos, narrativos. Claro que sí, pero poesía primero. Y la Biblia está escrita en versículos. Eso te iba a decir. Es un libro, la Biblia es poesía también. Y muchos libros antiguos, muchas obras antiguas, pienso también en las novelas de caballería, estaban escritas en verso y eran cantadas. Las piezas de teatro hasta hace muy poco, cuando digo hasta hace muy poco, quiero decir hasta el siglo XVII más o menos, XVIII, las escribían en verso, con versos alejandrinos. Entonces, para decirles que la poesía siempre es como el origen de la literatura, y de la poesía vamos al resto de los géneros. De ahí nacen los demás. Entonces creo que no lo explico, no voy a decir que tenía eso en mente a la hora de comenzar por la poesía, pero creo que eso podría explicar por qué el gesto primero de un escritor es la poesía, incluso para los más grandes novelistas. La otra vez estaba escuchando una entrevista de Mario Vargas Llosa, donde hablaba y decía que sus primeros textos fueron en verso, eran poemas, aunque no tiene ningún poemario publicado. Roberto Bolaño, el autor chileno, sus primeros textos eran poemas, y después saltó al cuento y a la novela. Y de igual forma Faulkner en los Estados Unidos, sus primeros textos, el primer libro que publicó era un poemario. Y entonces creo que es lo primero que surge de la pluma de un escritor, aunque después no se vuelva su especialidad o su... Sí, claro, luego ya va eligiendo hacia qué horizonte. Por ejemplo, Neruda comenzó escribiendo poemas y terminó escribiendo poemas siempre, hasta después descubrieron sus diarios y todo eso, pero digamos que su carrera literaria fue siempre la poesía.
por ahí leí que te gustaba escribirle poemas a las niñas que te gustaban en la escuela. Exactamente, ¿cuántos años tenía? Creo que tenía como 7 u 8 años más o menos. Ajá. Y escribía unos poemas, que eran unos poemas, pero escribía cartas y poemas. Y a veces pasaba en la noche, mi mamá se acostaba, y yo me levantaba, encendía la lamparita y me ponía a escribir poemas o cartas que por lo general no les enviaba. Ajá. A veces sí las enviaba, a veces sí me atrevía y las daba. Pero por lo general lo guardaba para mí, tenía los cuadernitos. Y hace 4 años cuando vine a presentar, mi mamá tiene guardado todo eso y me lo mostró. Wow. Y me lo arrebató inmediatamente porque sabe que si yo llegara a encontrar eso, corre el riesgo de que termine quemándolo por la pena, por la vergüenza. Pero sí... ¿Lo has vuelto a leer? ¿Lo leíste? Lo leí en ese momento y estaba a punto ya de quemarlo. Mi mamá me lo arrebató, por eso me lo quitó de un solo... Sí, eso es bien interesante leerlo. Deberías publicarlo. Sí, una categoría ahí. ¿Qué proyectos se vienen? Bueno, nos contás que tenés pensado sacar novelas o ficción. Ficción, me encantaría. Tengo una novela ya escrita. Lo único que hace falta es encontrar un editor. Okay. Porque muchas veces uno dice, sí, pasé un año escribiendo una novela, pero a veces uno pasa la misma cantidad de tiempo buscando y encontrando un editor y todo. Y tengo también un librito de cuentos. También tengo que buscar un editor, a ver quién podría editar el librito de cuentos y la novela. Esos son los proyectos a venir. Los próximos. Quizás no inmediatamente, porque eso siempre toma un poco de tiempo, sí. Y además estoy concentrado ahorita con el segundo poemario. Y digo, siento que eso es como las publicaciones son como hijos, hay que dejarlos respirar y vivir su vida, y después uno puede hacer más. Ahorita este segundo tiene ya 2 años, ¿verdad? El primero ya tiene... El primer poemario tiene 4 años. Ajá. Y este segundo poemario lo publicamos ahorita, hace poco, ¿No fue en 2022. No, yo pensé que en 2020 envié el original. Okay. Y en 2021, inicio de 2021, recibí la respuesta positiva para la publicación. Y desde entonces hemos estado trabajando con reuniones con el editor, con el patrón de la casa editorial, viendo cómo va a ser el diseño, la portada, quién va a escribir el prólogo, que eso tomó un tiempo considerable, buscar un prologuista, y tuve el inmenso honor y la inmensa dicha de que fuera Raphaël Lambert. Es un saxofonista de jazz, un gran jazzman en Francia. Para mí es el mejor jazzman, pero es opinión personal. Okay. Y le enviamos con mi editor el texto, el poemario, a ver si estaba de acuerdo, y le encantó y escribió el prólogo. Y además él ha escrito un montón de libros, ensayos sobre el jazz, sobre musicología, e incluso trabajó con Patrick Chermazou, el autor martiniqués que cité al inicio. Y bueno, para mí fue un gran honor. Y luego, la publicación, hacer la maqueta, revisar la maqueta, releer para que no se fuera ningún detalle, ningún errorcito. Y hasta que ahorita en 2022 finalmente hicimos el lanzamiento allá en París, en el ayuntamiento del Distrito 5, en el marco del Festival Barrio del Libro, y luego en el Mercado de la Poesía en París siempre. Wow, qué bonito, ¿no? Sí. ¿Y ahorita andas en qué? ¿Visitando nada más o andas por el libro? Visitando primero y también por el libro. ¿Se va a vender mi aquí? Mi editor envió unos cuantos ejemplares. Me reuní con la maestra Narela Vélez hace poco para fijar una fecha, a ver si para una presentación, y agendamos para el jueves a las 7 de la noche en Paradiso, así que aprovecho ¿Este jueves? Esta semana, sí. Ok, bueno, cuando salga esto ya va a haber pasado, pero esperamos que hayan ido y que hayan apoyado a Carlos. Ahí va, y quedamos pendientes para ver si hacemos otras lecturas, pero no hemos
no hemos agendado fecha ni hora. Okay. Carlos, ¿y alguna vez has recibido críticas? ¿Qué tal las has tomado? O sea, me imagino, ¿han habido críticas? Me imagino muchas positivas. ¿Ha habido alguna vez negativas? Sí, he tenido de todo, la verdad. Bueno, primero decirles que lo que me dio mucha confianza para enviar, o sea, no es que me levanté un día y dije voy a enviar este poemario a Narela o voy a ir a leer a Paradiso, así de la nada, porque siempre he sido muy tímido y siempre he guardado las cosas para mí. Pero lo que me dio bastante, digamos, confianza en lo que hago fueron algunos premios. En 2015 gané un premio en Francia de jóvenes poetas en lengua francesa, en Poésie en Liberté. Ah, sí, cierto, aquí lo traía, cierto. Sí. ¿Cómo se dice? Poésie en Liberté. Ok. Y luego quedé semifinalista en un concurso de cuentos, también francés. También envié un poemario en 2020 sí, a un concurso latinoamericano de todo el continente americano, de Valparaíso Editores, una editorial española. El concurso se llama Francisco Ruiz Udiel, en honor a un poeta que falleció, un poeta latinoamericano, y quedé entre los finalistas. Así que eso ayuda. O sea, la verdad es que los concursos como decir, uno no hay que morirse por eso, pero siempre ayuda como para situarse en un contexto literario en su país o en su continente o en el mundo, y sobre todo agarrar confianza. Sí, te ayuda a agarrar confianza. Exacto. Yo a veces digo que es como ser boxeador, estás en el ranking nacional e intentas a veces salir al ranking mundial y ves cómo te va. Pero has recibido críticas. Sí, y luego las críticas, he recibido buenas críticas, pero también he recibido malas críticas. De hecho, este poemario yo se lo envié primero a un poeta francés, un inmenso poeta francés. Bueno, el primer poemario yo se lo regalé a él, se lo dediqué, le hice una dedicatoria y todo, para ver qué pensaba. Un poeta que yo admiro mucho. El poeta lo leyó y me dijo: no está mal, salvo 6 poemas que me parecen que son una obra maestra, y el resto es palabrería. Y la verdad es que yo no lo tomé a mal, porque el hecho de que él encontrara 6 poemas buenos, pues me pareció suficiente para salvar el poemario. Sí. Porque yo soy muy autocrítico también, y creo que escribir siempre es reescribir y borrar, y muchas veces se elimina más de lo que se escribe. Y luego le envié el segundo poemario a a 2 personas, porque ocupaba una mirada, digamos, externa. Y fueron muy malas críticas. Una persona incluso me dijo: no terminé de leer el poemario. Y recuerdo que en ese momento me sentí mal. Se lo seguí mostrando a más gente, porque ocupaba, si coincide más, una sola persona más que coincida en decirme que no le gustó, pues lo desecho. Y esas personas me dijeron que no, que les había encantado y que intentara. Entonces dije, bueno, voy a intentar con este editorial. Si pasa, pues qué bueno, y si no pasa, pues ese va a ser el filtro, digamos, final. Y al final pasó, y bueno, ese es el primero. Ese es para el primero y para el segundo también. Hiciste el mismo proceso. Sí. Y las malas críticas siempre van a existir, creo yo, pero lo importante es no desanimarse, seguir y luchar. Sí, y lo importante es eso, tomarlo como lo hiciste, o sea, también, pues, si te lo dice alguien con conocimiento, pues entonces, sí, ¿verdad? Uno dice, wow. Y a veces como una bofetada, pero hay algo muy importante también, es que las sensibilidades son siempre distintas. Es decir, muchas veces sucede que, por ejemplo, puedo leer a un autor que yo sé que es un genio, y al leerlo entiendo por qué es considerado un genio, pero que a mí particularmente no me va a tocar, porque no fue escrito para mí. Y lo que decía Borges, que la literatura es tan vasta que siempre hay un libro para cada uno, y que es normal que no me gusten todos los libros, es lo más normal. Sí. Claro. Y además no hay que olvidar también que a Proust
el genio de la novela francesa de inicios del siglo XX, le negaron los primeros manuscritos. Incluso el editor de la época de la casa editorial Gallimard, que era se me olvidó el nombre, pero bueno, el editor de Gallimard dijo: ¿a quién le va a interesar esta novela? Y lo desechó totalmente. Entonces, que uno siempre tiene que pensar si a los más grandes, a los maestros, a las leyendas de la literatura y de las artes le sucede, es normal que a uno le suceda y no tiene que desmotivarse, siempre seguir, progresar, siempre hay algo que mejorar, ser siempre autocrítico y nunca dejarse desmoronar. Sí, es parte del crecimiento. Exacto. Sí, es parte de la formación de tu carácter también. Sí, exacto. Sí. Carlos, estudiaste 2 licenciaturas, una en letras modernas y otra español y traducción. Exactamente. Y ahorita estás estudiando doctorado, bueno, la maestría la sacaste en literatura comparada. Literatura comparada. Y el doctorado también es en literatura comparada, sí. Contanos de qué se tratan. La literatura comparada para mí son estudios, para mí es en sí la literatura con mayúsculas. Tenía una profesora que decía que la literatura comparada es una disciplina indisciplinada, porque le permite a uno hacer lo que quiera. Es decir, por lo general los estudios literarios están muy parcializados. Hay gente que es especialista de la literatura francesa del siglo XVIII y hay otros que son especialistas de la literatura inglesa medieval y así es como hay mucha división en los estudios de las letras, digamos, en general. Pero la literatura comparada permite de estudiar todo y de crear una relación, un vínculo entre todo y decir, cierto, hay periodos, hay corrientes que se pueden situar en el tiempo, en el espacio y en las áreas lingüísticas, porque son lenguas distintas, pero siempre está vinculado todo y siempre se puede hacer una comparación. Entonces, la literatura comparada permite estudiar a un autor del siglo XXI hondureño y de compararlo a un autor japonés de la Edad Media, sin importar la lengua, sin importar el periodo histórico, sin importar la nacionalidad ni la cultura. Y otra de las grandes libertades de la literatura comparada es la posibilidad de crear vínculos no solo con las otras literaturas, con las otras lenguas, sino que también con las otras artes. Uno puede estudiar siempre poniendo en relación un texto con una pintura, con una obra de teatro, con una película, con música incluso. Mi tesis de maestría la hice sobre las narraciones jazz en la literatura y en el cine. Y ahorita estoy trabajando sobre el Caribe, para mi tesis doctoral sobre el Caribe García Marquiano y poniendo en perspectiva textos en francés, en inglés, en español, en portugués y también estudiando obras plásticas, estudiando películas y es algo muy rico, la verdad, porque abre las perspectivas y muestra que no solo las literaturas son algo que siempre están en comunicación, sino que también las artes siempre están en comunicación y tienen un vínculo. Otra también de las ventajas, creo yo, de la literatura comparada es que permite abordar las artes desde un punto de vista científico. Uno puede hacer, digamos, un estudio histórico a través de las novelas o de la poesía o del teatro. Y también puede hacer estudio sociológico, estudios antropológicos. Ahí vi un profesor en la universidad incluso que había hecho algo sobre las finanzas, la economía en la literatura puesta al crédito con la Unión Europea. Era algo, un delirio. Decía, wow, qué locura, cómo logra, cómo con la buena dirección se puede hacer todo con la literatura. O sea que es como una forma de unir lo contemporáneo con lo ¿cómo es? Con lo contemporáneo con lo moderno. Exacto, con todo lo moderno, lo antiguo, lo histórico, exacto. Lo más
lo más, digamos, lo más antiguo posible con lo más moderno, lo más innovador. Y siempre se encuentran similitudes. Siempre hay similitudes. Las diferencias también tienen que estudiarse y mostrar cómo se evoluciona o mostrar cómo hay diálogo, las reescrituras también, porque en la literatura siempre va a ser también una escritura, pero sobre todo una reescritura. Como por ejemplo pasamos del Ulises, de la Odisea de Homero al Ulises de Joyce, como pasamos de Homero al Homeros de Walcott, cuando son contextos históricos totalmente distintos, cuando son áreas geográficas totalmente distintas. Homero en la Grecia antigua, Joyce en Reino Unido, en Irlanda, y Walcott más en el Caribe. ¿Qué relación hay? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Qué es lo que cambia? Y también otra cosa que uno aprende a ver es que a pesar de todo el tiempo que pasa, en las artes nunca hay progreso, a diferencia de las ciencias. Es decir, está la invención del siglo XV que en el siglo XVIII va a ser ya, digamos, actualizada y mejorada, científica, y después en el siglo XXI aún más, pero en literatura y en arte en general no hay progreso. Es decir, uno no puede decir que uno es mejor que otro, que uno es mejor que otro, que el Ulises de Joyce es mejor que la Odisea de Homero, solo porque fueron milenios después. Exacto. Es decir, ese estado de pureza que siempre se mantiene y esa manera, o sea, es la fuerza, creo yo, la potencia del arte, que a pesar del tiempo, a pesar de todo lo que suceda, siempre va a estar arraigado en uno, y es lo que nos permite leerlos, porque es lo que permite leer textos en pleno siglo XXI en Honduras de autores alemanes del siglo XVIII sin decir no entiendo nada porque no soy un alemán del siglo XVIII. Sí. Es algo increíble, es algo de una riqueza indescriptible para mí. Sí, el arte en general es subjetivo, ¿verdad? Sí. Cada quien tiene su propia opinión del arte y sus propios gustos. Exacto. Pucha, qué interesante, ¿no? Qué bonito, ¿no? Te quería hacer una pregunta. Vamos a ver, esta pregunta es un poco personal y es cuando escribís. Realmente, ¿en qué afecta tu estado de ánimo? ¿Estar triste, estar contento, estar, no sé, llorando, estar enojado? Los diferentes tipos de ánimo, ¿en qué te aportan o no te aportan a la hora de hacer algún manuscrito o algo así? La verdad es que yo siempre he dicho que yo me siento justificado como ser humano cuando estoy leyendo y escribiendo. Y a veces hay momentos difíciles, como siempre en la vida hay momentos difíciles. Hay muy buenos momentos, pero también hay momentos que pueden ser muy difíciles. Sí. Y a la hora de escribir, es como ese momento en el que me aferro, como esa tablita de salvación que permite mantenerse a flote, que permite que uno no se hunda en lo más profundo. Mucha gente se refugia en otro montón de cosas, pero en mi caso es la escritura, es la literatura. Y la razón principal por la cual escribo es porque lo necesito para vivir, para sentirme, digamos, justificado como ser humano. Así que a veces, digamos, estoy triste y escribo, y de la nada me siento aliviado, me siento más en paz conmigo mismo. Y a veces estoy muy contento, y al momento de escribir eso me permite de canalizar esa alegría que a veces es como rebalsa, y eso permite mantener ese estado un estado, digamos, más neutral. Sí, quizás más lúcido. Es muy extraño porque a veces yo siento como que al momento de escribir como una sensación de irrealidad, pero al mismo tiempo es una sensación también de mucha lucidez. Al mismo tiempo que me pierdo mientras escribo, me encuentro.
En la escritura dicen que es, que es el cardio de la creatividad. y que en realidad poner tus pensamientos y plasmarlos en un papel les da un orden. Sí. Y te ayuda también a justo lo que decís, a liberar el estrés o la tristeza o el desborde de alegría que puedas tener en un momento. Exacto. Y muchas veces permite también actuar mejor. Por ejemplo, a veces me ha sucedido que escribo algo y escribo sobre mí mismo. Ajá. En una situación. Y digamos, en esta situación no sé qué hacer. Y entonces escribo. Eso es un ejercicio propio, no es nada para publicar en nada, es muy propio, un ejercicio personal. Y me pongo como un personaje de ficción y digo, Carlos hizo esto, y resultó esto, y cómo reaccionó Carlos. Uh-huh. Así como varias posibilidades. Y al final eso me permite también poder tomar mejores decisiones y sentirme más en paz conmigo mismo con la decisión que tomo. Porque muchas veces uno toma decisiones y queda con remordimientos o dice, ay, si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho eso. Entonces yo antes de ponerme a pensar, y si hubiera, me pongo desde el inicio cuando se tiene tiempo. A veces no se tiene tiempo, hay que tomar decisiones inmediatas. Sí, claro. Pero eso también ayuda para ordenar tus ideas. Para ordenarse, sí, sus ideas y uno mismo y su vida y todo. Sí. Podría agregar una cosita más. Claro. Solo quería decir que para regresar a la lectura, como algo que siempre me acompañó y que yo creo que me ayuda a vivir y todo, siempre he sentido como que mi vínculo con la realidad siempre ha sido a través de la lectura. Es decir, antes de amar, primero lo leí. Realmente uno vive 1000 vidas en una sola vida. Cuando uno lee, creo que vive 1000 experiencias en una sola experiencia, así que siempre aconsejo leer. Leer no importa qué, ¿verdad? Siempre que estés leyendo, no importa qué género, qué... Sí, sin importar, siempre lo importante es leer, confrontarse y saber el conocimiento, y también, sobre todo, disfrutar, que la lectura sea placer. Primero, siempre placer, y ya luego ese placer se va a ir matizando, se va a ir volviendo más complejo. Pero siempre tener en mente que leer es un placer y que es una manera de abrirse al mundo. Súper, qué bonito. Bueno, con eso podemos terminar. Sí, a leer. Sí, la verdad es que Honduras es un país que necesita mucho más cultura y gente leída. Entonces sí, es una buena invitación. Y sobre todo creo que Honduras tiene mucho que ofrecerle al mundo y tenemos mucho potencial, así que hay que explotarlo. Y que el pintor que le guste pintar, pues que se vaya y que luche por su sueño, que siga pintando, que si hay alguien que quiere ser escritor, que escriba, si hay alguien que quiere ser científico, que haga sus estudios, que busque, investigue, y así con todo. También con los periodistas, con siempre hacer de su profesión su pasión y siempre ir más adelante y trabajar para poder mostrar al mundo de lo que somos capaces. Sí, qué bonito que lo decís, porque en realidad la intención de este podcast así fue como nació, de que la gente viviera de su pasión y de que convirtiera justamente eso, su pasión, en su trabajo. Entonces, qué bonito que cerrás así, porque nos gusta entrevistar a gente como vos que ha logrado realmente vivir de su pasión y que la disfruta. Exactamente. Que disfruta vivir de su pasión, que no es una obligación, o sea, sino que es algo de lo cual puede sentirse orgulloso. Sí. Así es. Entonces, Carlos, te damos las gracias por haber aceptado, por haberte tomado el tiempo. Sé que sabemos que estás atareado con tu libro y además viendo a tu familia. Gracias por tomarte este tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad, y creo que programas así son necesarios para hacer que nuestra sociedad avance y que la cultura, que la pasión por la cultura, las artes y todo pueda llegar a la gente. Muchas gracias. Así es, tratamos de que eso pase. Y bueno, te dejo un pequeño presente para vos. Gracias, muchas gracias.
para que te lo lleves ahí a París. Un pequeño obsequio, no sabemos si tomas café o si tomas té. Tomo café, té. Pero, o si agua, pero para que te lo lleves de recuerdo. De recuerdo que estuviste allí. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, definitivamente. Sí, muchas gracias también a todos los que escucharon y vieron este episodio. Coméntenos, denle like y suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Dar Creativo Podcast y en todas nuestras redes sociales. Y si necesitan un espacio donde poder venir, trabajar, hacer coworking, tener sus reuniones, los invitamos a Workbox. Aquí en Workbox van a poder estar tranquilos, trabajar tranquilos, con un airecito acondicionado y todo. Así es que por ahí están las redes sociales para que ustedes se acerquen y puedan trabajar tranquilos. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Saludos. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Se fue el tiempo volando. Sí, ¿verdad? Sí.